Buenos días y bienvenidos a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de por qué considero que el mes de diciembre va a ser un mes de subida masiva de las altcoins, donde veremos a muchísimas altcoins explotar en precio. Y además también considero que el mes de diciembre podría ser el mes en el que superemos los $100.000 en Bitcoin. Y es que actualmente tenemos a Bitcoin en $95.700, ha estado dos veces a punto de superar los 100.000, ha llegado a los $99.000, pero las dos veces ha rebotado hacia abajo y no hemos llegado a superar ese número de los $100.000. En cuanto a la razón de no haber superado los $100.000 en Bitcoin, considero que esto que nos plantea Criptonoticias es lo que más sentido tiene, y es el tema de los números psicológicos. El tema de los números psicológicos es algo que os he contado muchas veces, por ejemplo en el tema de los airdrops, como la cantidad mínima de transacciones que hay que hacer, la cantidad de volumen mínimo que hay que hacer en los airdrops. También os lo he explicado, por ejemplo, en el tema de poner órdenes de venta. Por ejemplo, si tenéis una moneda y queréis poner una orden de venta en $10, lo podéis poner en 9,5, porque 10 es un número psicológico. Es un punto en el que muchísima gente va a poner órdenes de venta. Y en este caso estaríamos viendo exactamente lo mismo con Bitcoin, con muchísimas órdenes de venta en el número de $100.000. Como podéis ver en la imagen, los $100.000 justos en Bitcoin tienen órdenes de venta por un valor de 160 millones. En cambio, si vamos más para arriba o más para abajo, los números son más pequeños. Por lo tanto, podemos ver el efecto real de los números psicológicos, como los números psicológicos nos pueden hacer que nuestra orden, por ejemplo, de venta no se ejecute. Y también esto, evidentemente, hace una barrera muy importante, una pared, como dice aquí, que impide que podamos superar esos $100.000, porque no solo tienes que superar los números que hay por debajo, que también son bastante importantes, sino que en 100.000 hay una barrera muy importante y tiene que haber muchísimo dinero para poder romper con fuerza esos $100.000 en Bitcoin. Así que esa sería la razón, que para mí tiene sentido, por la cual todavía no habríamos superado los $100.000 en Bitcoin. Ahora hay que tener en cuenta que 160 millones tampoco es tanto, en el sentido de que si llega alguien importante, un gobierno, una empresa con muchísimos millones, perfectamente podría hacer compras de este estilo. También hay que decir que muchas veces este tipo de empresas compran OTC, es decir, hacen pactos en privado, no compran a mercado o no compran en un exchange. Pero 160 millones lo acabaremos rompiendo sin ningún tipo de problema. Simplemente necesitamos o muchísima demanda del retail o alguna empresa o alguna institución o país que decida comprar grandes cantidades para poder superar esta barrera de los 160 millones. Pero no tengo ninguna duda de que lo acabaremos superando tarde o temprano. De hecho, yo creo que, teniendo en cuenta de que Donald Trump va a empezar en enero de 2025 su mandato como presidente de Estados Unidos y teniendo en cuenta muchas cosas que vamos a ver en este vídeo, sin ningún problema considero que vamos a romper los 100.000 durante el mes de diciembre de 2024, es decir, este mes que viene. Por cierto, recuerdo que tengo un grupo de Telegram, grupo totalmente gratuito, que lo tenéis enlace en la descripción, donde comento cosas del mercado, os paso los vídeos que voy publicando, os envío audios con información importante y por lo tanto os animo a entrar dentro del grupo de Criptos con Mike en Telegram. Ahí evidentemente puedo enviar la información de una forma mucho más directa. Y aprovecho para recordaros que si queréis comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda lo podéis hacer en el exchange de Coinex. Es un exchange sin KRGC, es decir, que no os va a pedir identificación y además tiene más de 1.200 monedas listadas. Además, si utilizáis el enlace que os dejo en la descripción, tendréis un bono de $100. Por ejemplo, quería que analizáramos lo que había comentado Changpeng Zhao, CZ, que ya sabéis que es el fundador del exchange de Binance. Nos comenta que habrá una carrera entre naciones en la impresión de dinero para comprar bitcoins, es decir, para crear reservas estratégicas de bitcoin. Nadie puede permitirse ser el último. Y es que, como ya sabéis, tenemos la confirmación por parte de Donald Trump de que va a crear una reserva estratégica en bitcoin en Estados Unidos, que eso evidentemente van a ser muchísimos cientos de millones de presión compradora para bitcoin y por lo tanto pueden elevar muchísimo el precio. Pero lo que ha comentado Changpeng Zhao y es esa competencia entre los países, instituciones y empresas por hacerse con Bitcoin antes que el resto de jugadores del mercado, ya lo estamos empezando a ver y por eso quería enseñaros esto en el vídeo. Y es que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el alcalde de Vancouver quiere presentar un plan para crear una ciudad amigable con Bitcoin. Y lo más interesante de esto es que el plan propuesto por el alcalde de Vancouver sugería una inversión en Bitcoin como activo de reserva. Veamos más ejemplos porque es que últimamente hay muchísimos. Solo os voy a enseñar unos cuantos que he podido verificar porque otros son simplemente rumores. Por ejemplo, se rumorea que Amazon querría comprar 250 millones de dólares en Bitcoin. Pero como es simplemente un rumor y no está confirmado, no vamos a ahondar en eso en el vídeo. Pero que sepáis que hay muchísimas empresas que se está rumoreando que querrían comprar Bitcoin. Que por cierto, en el caso de que lo de Amazon fuera real y realmente fueran 250 millones lo que quieren comprar, pues ya estaría desobradamente rompiendo esta barrera de los 160 millones en los 100.000 de Bitcoin. Por lo tanto, como podéis ver, no va a ser tan complicado poder romper los 100.000 en Bitcoin. Aquí tenemos otro ejemplo, una empresa llamada Remix Point de Japón quiere invertir 3,2 millones de dólares en Bitcoin.
Vamos con más ejemplos. Por ejemplo, el Banco Central de Marruecos legalizará todas las criptomonedas. Por lo tanto, ya estamos viendo países que habían prohibido o no habían regulado las criptomonedas que empiezan a legalizar las criptomonedas. Y quiero que os fijéis en las fechas, porque la mayoría de noticias que vamos a ver en este vídeo son del 26 de noviembre, es decir, de hace un par o 3 de días. No son noticias antiguas ni nada parecido. Sigamos, el Congreso de Brasil evaluará el uso de reservas de Bitcoin como protección contra riesgos globales. La nueva ley busca crear una reserva federal de Bitcoin. Como veis, exactamente lo mismo que quiere hacer Estados Unidos. Vemos a otro país como Brasil, país bastante importante también, que quiere crear una reserva en Bitcoin. Seguimos con otra noticia, en este caso del 1 de noviembre. Rusia ha legalizado la minería de criptomonedas. A partir de ahora, aquellas personas que quieran minar lo podrán hacer en Rusia, tendrán que pedir permiso al gobierno, pero ya será legal minar criptomonedas en Rusia. Seguimos con otro ejemplo. El gobierno ruso aprueba un nuevo marco fiscal para las criptomonedas. Lo que nos comenta es que están regulando el tema de las criptomonedas, tendrás que pagar entre un 13 y un 15% de las ganancias de criptomonedas. Por lo tanto, poseer criptomonedas, comprar y vender criptomonedas es totalmente legal en Rusia y que además los mineros de criptomonedas no tendrán que pagar el IVA. Por lo tanto, estamos viendo cómo Rusia también está implementando el tema de las criptomonedas y lo está legalizando. Por lo tanto, tenemos países que tradicionalmente han puesto problemas, como Rusia, como Marruecos, legalizando las criptomonedas. Países como Estados Unidos, como Brasil, que están planteando crear reservas en Bitcoin. Por no hablar, obviamente, de El Salvador, que ya sabéis que es moneda de curso legal. Y os he puesto simplemente algunos ejemplos que he podido verificar, porque hay muchos que son rumores que no se pueden verificar, pero estamos viendo de golpe, esto es hace 56 minutos, estamos viendo muchísimas noticias de países, de empresas que están invirtiendo en Bitcoin. Por lo tanto, para mí, tarde o temprano, superaremos los $100.000 en Bitcoin. Y ahora hablaremos de qué podría significar eso para las altcoins. Antes de pasar al tema de las altcoins, quería aclarar algo, y es que hace unos vídeos comenté cuál podía ser mi previsión de Bitcoin para este mercado alcista. Lo que os comenté es que, en mi opinión, Bitcoin podría alcanzar entre 110.000 y 130.000, con un tope personal de 150.000. Eso es lo que yo opino que podría alcanzar Bitcoin. Para ello me basé en análisis psicológico, y es que todo el mundo piensa que Bitcoin va a llegar a los 150.000, 200.000. Y yo creo que nos vamos a quedar un poco por debajo de lo que la mayoría de gente cree. Como ocurrió el pasado mercado alcista, que todo el mundo creía que llegaríamos a 100.000 y luego nos quedamos en 65.000, 68.000 dólares en Bitcoin. Ahora, quiero aclarar que esto es mi opinión personal, se basa en mi experiencia, en análisis psicológico, no se basa en un análisis económico, analizando todas las empresas que quieren comprar Bitcoin, todas las instituciones, todos los países que quieren comprar Bitcoin. Hay muchas formas de hacer predicción, esta es una predicción psicológica, pero evidentemente no significa necesariamente que sea correcta. Es verdad que a nivel económico todo nos indica que Bitcoin podría llegar a números muy superiores a los 110.000 o 130.000. Yo prefiero ser conservador por lo que vi en anteriores mercados alcistas, pero si alguien me lo argumenta económicamente y me dice que cree que Bitcoin puede llegar a 150.000, 200.000, me parece perfecto. No tiene por qué ser erróneo, ni tiene por qué ser lo mío lo correcto. Simplemente es mi percepción respecto a Bitcoin y también teniendo en cuenta que para mí no tiene demasiada importancia porque mi cantidad de Bitcoin es pequeña en comparación a las altcoins y a mí lo que me interesa es analizar las altcoins y mi esfuerzo está en intentar predecir el tema de las altcoins, que es donde podemos ganar más dinero porque es donde se generan más multiplicaciones. Simplemente aclarar que pienso que puede llegar a 110.000, 130.000, pero que perfectamente podría ser más y tampoco lo descarto. Bien, pasemos al tema de las altcoins porque creo que va a ser muy importante. Y es por qué considero que podríamos ver una explosión masiva de las altcoins durante el mes de diciembre. Y es que viendo todas las confluencias que estamos viendo a nivel institución, empresas y países creando reservas de Bitcoin, comprando Bitcoin de forma masiva, millones en Bitcoin. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta de que Donald Trump empieza en enero de 2025 su mandato. Y por lo tanto eso puede ser muy bullish y también incluso bullish antes de que empiece el mandato, porque la gente se querrá avanzar y querrá empezar a invertir dentro del mercado. También teniendo en cuenta el tema de los ciclos de Bitcoin. Según los ciclos de Bitcoin ya debemos estar alcistas. De hecho, lo estamos en la mayoría de altcoins. Todavía no hemos llegado a explosiones masivas, pero tenemos altcoins haciendo grandes multiplicaciones. Por lo tanto, todos los indicios me hacen ver que vamos a superar los 100.000 en Bitcoin y que podríamos ver las altcoins explotar en diciembre. Pero es que además hay otra cosa muy importante y es que considero que superar los 100.000 dólares en Bitcoin va a ser lo que hará explotar a las altcoins. No solo porque el dinero de Bitcoin acabe rotando hacia las altcoins, porque el objetivo de Bitcoin de los 100.000 a 1.000.000 queda mucho por delante y por lo tanto habrá gente que no vea tan buena oportunidad entrar en Bitcoin y cuando supere los 100.000 decida entrar en las altcoins o rote dinero de Bitcoin hacia las altcoins, por lo tanto ahí empezará esa alt season, pero no solo por un tema de rotación o de oportunidad, sino también por un tema del retail. Y es que hay que entender que cuando Bitcoin supere los 100.000 dólares por moneda, en todos los medios de comunicación del mundo se hablará de Bitcoin.
Cuando Bitcoin llegue a los $100.000, veréis como en la televisión hablarán de Bitcoin, como en los medios de comunicación, como en los periódicos digitales, periódicos en papel, todo el mundo hablará de Bitcoin. Porque evidentemente vende muchísimo decir en los medios de comunicación que quieren visitas que Bitcoin ha superado los $100.000. ¿Y qué ocurrirá cuando pase esto? Pues que habrá una publicidad masiva de que Bitcoin ha superado los $100.000. Y eso va a atraer a muchísimo retail. Mucha gente que había oído hablar de Bitcoin verá que ha superado los 100.000, va a empezar a interesarse, va a empezar a leer, preguntará a la gente que conoce que está metida en el tema de las criptos, porque ahora mismo a nadie le importa que Bitcoin esté en 96.000 o haya llegado a 99.000. Pero cuando llegue a 100.000 y se hable en todos los medios de comunicación, todo el mundo empezará a hablar del tema y empezará a interesarse por el tema. Algunos de ellos pueda que inviertan en Bitcoin pensando que va a llegar a 1.000.000, otros muchos creo que van a pasar directamente a las altcoins para encontrar buenas oportunidades. Pero esto va a ser una publicidad masiva a nivel mundial de Bitcoin. Y por lo tanto creo que vamos a tener en ese momento, cuando Bitcoin rompa los 100.000, esa famosa alt season y vamos a ver a las altcoins explotar en precio durante los próximos meses. Por lo tanto, para mí el número de 100.000 es definitivo, no solo porque es algo histórico que Bitcoin supere los 100.000, sino por la gran cantidad de retail que va a entrar nuevo dentro del mercado a comprar las altcoins y por lo tanto van a subir los precios. De hecho, vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Qué va a ocurrir cuando Bitcoin alcance los $100.000 por moneda? Pues va a ocurrir exactamente esto. Bitcoin bate un nuevo récord y apunta a los $10.000. Lo único que hay que cambiar 10.000 por 100.000. Esta noticia es del año 2017 y es de un periódico llamado 5 días vinculado a El País. Luego podemos seguir mirando en este periódico, noviembre de 2017, Bitcoin alcanza finalmente los $10.000. ¿Qué ocurre también en 2017? En este caso en Expansión, periódico de temas económicos. Bitcoin alcanza los $10.000. Si nos vamos a France 24, es decir, un medio de comunicación francés mainstream, no relacionado con la economía, lo que nos comenta es que Bitcoin alcanza un nuevo récord de $10.000. Si nos vamos a DW, que es un medio de comunicación también normal, no es de finanzas, en este caso un medio de comunicación alemán, lo que nos comenta es que Bitcoin supera los $10.000 también en el año 2017. Y si nos vamos a Marca, podemos ver también en el año 2017, podemos ver cómo Bitcoin ha superado los $10.000. Pues bien, todo esto que estáis viendo que ocurrió en el año 2017, pues lo mismo va a ocurrir con Bitcoin en los $100.000. Medios de comunicación, tanto económicos como no económicos, medios de comunicación también en televisión, que no hablan de criptomonedas o solo hablan para criticarlas, van a empezar a hablar de que Bitcoin ha superado los $100.000. A partir de ahí ya pues habrá gente que invertirá en Bitcoin pensando que va a 1.000.000 o habrá gente que pensará que ha perdido el tren y pasará directamente a las altcoins. Entonces, para mí sí que va a ser definitivo superar los 100.000 para tener toda esa exposición de Bitcoin y las criptomonedas al público general. Por último, quería hacer una reflexión y es que últimamente estoy escuchando bastante gente que está comentando que el bull run va a terminar en febrero de este año. No sé por qué dicen eso, la verdad, supongo que lo dicen por el tema de Donald Trump. Ellos pensarán que el hecho de que Donald Trump a finales de enero tome el mando de Estados Unidos significa que habrá un sell the news y el mercado se va a hundir. Puedo estar de acuerdo con que en febrero o en enero pueda haber un sell the news y pueda haber una corrección de mercado, igual que la hubo en el año 2021, no es una novedad, no es nada nuevo que esté ocurriendo. Aquí también hubo una corrección, hubo muchísimas correcciones durante un mercado alcista, suele haber 4 o 5 correcciones importantes de entre un 20 y un 50% durante un mercado alcista, pero eso no significa que el mercado alcista vaya a acabar. Para empezar, por tema de ciclo, sabemos que el mercado alcista debería terminar para finales de 2025, octubre, noviembre del año 2025. Por lo tanto, para mí esa es mi predicción de cuándo podría terminar el mercado alcista. Pero es que además, cuando Donald Trump entre dentro del gobierno de Estados Unidos, será el punto álgido, será el punto en el que podría entrar la segunda oleada de dinero dentro del mercado. Será cuando empecemos a ver cómo se aprueban leyes Bitcoin. Podemos ver muchos países que, tomando ejemplo de Estados Unidos, empiecen a crear reservas o usen Bitcoin como moneda de curso legal. Es para mí cuando vamos a ver la oleada definitiva. Entonces, creo que vamos a tener un diciembre alcista, un enero alcista. Podemos ver algún tipo de corrección, puede ser en febrero, no digo que no. Puede ser que estemos un mes corrigiendo, pero para mí mediados y finales de 2025 va a ser el mejor punto del bull run. Y yo creo que las personas que vendan en febrero pensando que se acaba ya, no sé muy bien por qué, no sé si es que tienen prisa para que se acabe el bull run, pero tampoco he visto a nadie que me argumente por qué en febrero tendría que acabarse el bull run. Yo interpreto que se refieren a lo de Donald Trump. Sinceramente, creo que puede ser un error gordo vender antes de febrero pensando que va a haber una corrección, porque aunque sí que puede haber y hay que ir tomando ganancias por el camino, estoy de acuerdo con eso, creo que la mitad y finales de 2025 van a ser todavía más explosivos que el principio de 2025. Por lo tanto, para mí sería quedarse fuera del mercado justo en el mejor momento. Pero bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá, todavía queda mucho tiempo para ello. Y en mi opinión, como digo, pues eso, creo que Bitcoin va a superar los 100.000 sin ningún problema durante el mes de diciembre de 2024.
Pues bien, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like, os recuerdo que tenéis enlace a Coinex en la descripción, que es una exchange sin KYC, es decir, que no os va a pedir identificación. También tendréis enlace al grupo de Telegram en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.